Buenas noches con todos, amigos y amigas, buenas noches con todos. Vamos a proseguir con un episodio más de nuestras lecturas de los cuentos populares de Jauja, ¿no? En esta ocasión, trayéndoles tres historias más, ¿no? Bien, comencemos la jornada de esta noche y presentemos ya nuestras historias. En este caso, vamos a contar las historias de los siguientes personajes, ¿no? De las cabezas voladoras, los tapados y una historia también de gatos negros, ¿no? Bien, comencemos con las historias de esta noche. La cabeza enamorada, ¿no? Muy bien. Aquí van a entender, vamos a entender esta famosa frase, ¿no? Que significa perder la cabeza por algo, ¿no? Muy bien. Comenzamos la historia. Allá por los años en que el río Yacus era el terror de los caujinos, existía no muy lejos de sus orillas una casita en la cual vivía una joven llamada Isabel, eh, más conocida por su diminutivo de Ichaco. A una cuadra de esta casa, a un costado de ella, vivía un joven que respondía al nombre de Chanti, nombre de cariño de Santiago. Estos dos jóvenes se amaban tierna e intensamente, pero un mal día llegaron a reñir ásperamente y se separaron. Chanti se avino muy bien a la separación y pronto se olvidó de Chaco, pero ella seguía amándolo más y más. Lo quería con locura y no podía olvidarlo. Lloraba amargamente su ausencia hasta que empezó a perder el uso de la razón. Un día, en su desesperación, comenzó a llamar a los diablos del infierno hasta que se le presentó el demonio de la lujuria y le preguntó, ¿por qué lloras? Lloro porque Chanti, mi antiguo enamorado, no me quiere, respondió Ichaco. ¿Quisieras reunirte con él la noche, suceda lo que suceda? Volvió a preguntar el diablo. Sí, respondió la muchacha, que ya estaba medio loca. Entonces, si quieres estar con él, reza a las 12 en punto de la noche esta oración, le dijo el diablo, entregándole un papel con la oración que debía rezar y desapareció al instante. La joven se quedó medio asustada y medio consolada. Se puso a pensar si debía o no cumplir lo que le había dicho el diablo, hasta que la dominó el miedo y se propuso no fiarse del maligno. Pero esa noche se despertó a eso de las 2 y otra vez sintió la desesperación de verse sola y entre sollozos comenzó a rezar la oración del diablo. A medida que rezaba, se iba quedando como adormecida. De pronto, como por arte de magia, comenzó a volar su cabeza. Volando, llegó a un sitio donde había un montón de ceniza y bajó a revolcarse en ella. Luego llegó a la casa de Chanti. Penetró primero en la cocina y se puso allí a romper ollas. Enseguida pasó al cuarto de Chanti, pero como estaba cerrado, no pudo entrar y se volvió a su cama. Al día siguiente, la madre del muchacho contaba a sus vecinos lo que había pasado en su cocina. Entonces los vecinos le dijeron que el autor de las tuberías no podía ser sino el Humantacta, y por si acaso volviese esa noche, debía esperarle con un manojo de junco para atraparlo y saber quién era. Se hicieron los preparativos del caso y en la noche esperaron la llegada de la cabeza. Serían las 12 de la noche cuando oyeron primero un grito que decía tac, 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 y luego apareció la cabeza volando. Trató de penetrar a la cocina una y otra vez hasta que fue a caer entre las espinas del junco. Mientras se debatía en la mata espinosa del junco, le preguntaron quién era. Yo soy Ichaco, respondió la cabeza. Estoy aquí porque quiero mucho a Chanti y quiero casarme con él.
Al decir estas palabras, logró zafarse del junco y desapareció en la noche. A la mañana siguiente, muy temprano, la mamá de Chanti, seguida de su hijo, se fue a la casa de Chaco. Entraron a su cuarto y hallaron que aún dormía la joven. Entonces vieron que su cara estaba cruzada por ligeros rasguños, producidos por las puntas del junco. En ese instante despertó Ichaco y quedó gratamente sorprendida al ver junto a su cama a su adorado Chanti en compañía de su madre. Esta le preguntó si quería casarse con su hijo y ella le respondió con alegría que sí. Así fue como se casaron, desapareciendo desde entonces el Humantacta. En adelante vivieron felices como dos tórtolos. Jauja, 30 de junio de 1949, referido por don Tomás Mucha, de 64 años, natural de Huertas, recogido por el ésforo Casimiro Mucha, del tercer año B. Muy bien. Esta fue la primera historia de la noche acerca de las famosas cabezas voladoras o conocidas en Jauja como las Humantac, ¿no? Bien, prosigamos con la segunda historia. La huaca en la era de las ánimas, ¿no? Aquí la palabra huaca significa tapado, tapado, tesoro, ¿no? Y la palabra era es el lugar de trabajo, donde sobre todo se trabaja el trigo, ¿no? Bien, contemos esta historia muy interesante, muy simpática también. Eh, y dice así, un día, vísperas de San Juan, salió de su casa un hombre muy pobre a pasear por la ciudad, pero la casualidad lo llevó a encontrarse con un grupo de alegres amigos que iban a gozar de una fiesta que se celebraba en el vecino pueblo de Pancán. Y junto con ellos fuese a participar en la alegría general. Después de haber gozado como se debe y de haber tomado bastante, emprendieron la vuelta a su casa. En el reloj de Jauja daban las 4 de la mañana, cuando pasaban por la era de las ánimas, sitio muy mentado y también respetado. De pronto, en uno de los lados de la extensa era, vio una fogata que ardía fantásticamente. Aunque estaba bastante borracho, el hombre hizo todo lo posible por localizar el sitio en que ardía la fogata y lo marcó con una cruz, después de lo cual prosiguió su camino a Jauja. Después de haber descansado y tomado desayuno, pensó en la huaca que había visto arder. Habló de ello con su mujer, pero como no podía ir con ella a escarbar el tapado, buscó un amigo que le ayudase en la faena. Y este era un hombre, pobre como él, pero ambicioso e interesado, aunque aparentaba no serlo. Llegada la noche, se dirigieron a la era de las ánimas, buscaron el sitio y comenzaron la excavación. La tierra era suave y ellos por turno excavaban. Se sentían voces, trotes de caballo, lucha con sables, llamadas, pero ellos, sin hacer caso, seguían con la excavación. Pasaban las horas y se sentían cansados y no encontraban ningún tapado. Entretanto, ya se anunciaban los primeros albores de la mañana, con su concierto de pájaros cantores, y, finalmente, los primeros rayos del sol. Entonces, suspendieron el trabajo y se dirigieron cada cual a su casa con el compromiso de volver en la próxima noche. Cuando llegó la noche, el hombre ambicioso fue el primero en presentarse a la casa del pobre, acompañado de otros amigos. Pero el pobre, acaso escarmentado por el inútil empeño de la noche anterior, no quiso ir. Al oír sus negativas, su amigo se dirigió a leer las ánimas con sus demás compañeros y prosiguieron la excavación, resueltos a sacarse el tapado. Por fin, muy después de trabajo y esfuerzo, encontraron unas cajas donde debía estar el tesoro. Muy contentos la abrieron, pero no encontraron sino culebras. Entonces el ambicioso dijo, refiriéndose al pobre:
Ya sé por qué no vino. Este nos ha engañado. Él ya se lo ha sacado y ha puesto estas culebras para nosotros. Pues ahora nos toca también burlarnos de él. Colocaremos estas culebras en la puerta de su casa. Los demás hombres aprobaron esta sanción. Recogieron las culebras en las cachas vacías y se volvieron a Jauja. En la misma hora fueron a casa del amigo pobre y metieron las culebras por la puerta de su casa. Hacían esto con el objeto de que el pobre se llevase un gran susto y que además las culebras lo picasen. Pero las huacas nunca son para los ambiciosos. Y como el pobre no era ambicioso, la huaca era para él. Su esposa, que era muy madrugadora, fue la primera en salir al zaguán y con gratísimo asombro vio botadas en el suelo varias culebras de oro. Asustada, corrió a participar su hallazgo su esposo, quien se levantó inmediatamente y fue a cogerlas, diciendo: seguramente las botó aquí el que anoche fue a escarbar el tapado. En la tarde recibió la visita del amigo ambicioso, quien en tono de fisca le preguntó qué es lo que había hecho cuando se vio en presencia de tan enormes y numerosas culebras. Pero el otro, sin demostrar casi ningún interés por el hecho, le respondió que las había guardado y le enseñó las culebras de oro, depositadas en un rincón de su cuarto. El amigo ambicioso se quedó boquiabierto, contemplando tan cuantiosa riqueza y, sin salir de su asombro, y lleno de pesar y vergüenza, salió de la casa. Mas el pobre era un espíritu generoso, lo llamó y le entregó una de las culebras de oro. Jauja, 2 de julio de 1949. Recogido por Adrián Mangiari Ortiz, alumno del quinto año A. Referido por Nicanor Mangiari, de 82 años, natural de Jauja. Muy bien. Esta fue la segunda historia de la noche. Como han escuchado ustedes, una historia de tapados, ¿no? Estos tesoros que los antiguos han dejado, ¿no? Enterrados por varios lugares, varios sitios y que algunos afortunados pueden encontrarse, ¿no? Y de esas historias hay muchas, muchas, no solamente en Jauja, sino casi en todo el Perú. Muy bien, sigamos con la tercera historia. Los gatos resucitan a un muerto, ¿no? Otra historia más de nuestros amigos los gatos negros, ¿no? Muy bien, sigamos acá. Una historia, van a ver ustedes, bastante tenebrosa. Para comprender mejor este suceso, es menester referirnos a aquellos lugares de las altas punas frías, donde solo sirve el viento al rozar el crecido ichu, con la única música de estos parajes desolados, de paz infinita y de densa quietud. Mientras, a lo lejos se distinguen pequeñas chozas, donde moran seres acostumbrados a vivir, alejados unos de otros por distancias considerables en los pedazos de tierra que poseen. En una choza de estas vivía una familia pobre. Un día, el padre, que estaba enfermo, llegó a expirar, dejando a su esposa y a 2 hijos menores de 10 años, solos en el mundo. En medio de su tragedia, la madre decidió avisar a sus parientes que vivían en los contornos distantes para que le acompañasen a velarlo. Con esta decisión partió, dejando a sus menores hijos para que cuidaran el cadáver de su padre hasta que ella volviese. Como las distancias eran grandes, se demoró bastante la madre. Pasó la tarde y cayó la noche. Serían las 8 cuando en la choza ocurrió algo horrible. Estaban los pequeños cuidando al muerto cuando vieron que por la puerta entraba un gato que maullaba lastimeramente. Los niños no le dieron mayor importancia, creyendo que era un gato cualquiera. Pero, ¿qué sucedió enseguida? El felino se puso a la cabecera del difunto, que se hallaba en el suelo, y comenzó a lamerle la frente. De repente, otro gato negro, como el primero, se hace presente en la habitación y hace lo mismo que el anterior, lamiéndole los pies.
Los pequeños observaban asustados la escena y vieron que, a medida que los gatos lamían el cadáver con desordenada rapidez, el muerto comenzó a levantarse como un ser del otro mundo. Se levantó por fin y en silencio fúnebre empezó a vestirse lo mejor que tenía. Se ciñó la cintura su faja nueva con ademán sarcástico, sin que brotase de sus labios palabra alguna, y con resignación tremenda y fatal se salió de la choza. Los chicos, que miraban horrorizados la escena, quisieron seguir al muerto que se iba, que después de todo era su padre, pero se sintieron impedidos por una fuerza superior a su voluntad y se quedaron en el interior de la choza. Momentos después oyeron tocar un arpa y a su padre que se iba guapeando. A esa hora de la noche ya estaba de vuelta la mujer, que venía acompañada de sus parientes para velar al difunto, cuando en medio de la soledad, a un lado de su choza, como a 50 pasos, oye tocar un arpa y ve a 3 hombres que van por ahí. Uno de ellos va bailando, es su marido condenado. Los otros son los gatos, convertidos en diablos, de los que el uno toca el arpa y el otro acompaña al muerto. Así juntos van los 3. En medio va el que baila y guapea. ¿Quiénes serán?, se pregunta la mujer. Lo mismo se preguntan sus parientes, y suponen que debe haber alguna fiesta por allí. Pero la mujer parece reconocer a su marido en el hombre que baila y guapea, porque sus pasos y ademanes al caminar le son familiares, y además por su voz. Entonces dice en quechua: aquel que va bailando y gritando parece ser mi marido, pero no creo, serán los que van a un casamiento seguramente. Y así cruzaron, pero al llegar a su casa se dan con la terrible noticia de la fuga del muerto, conforme le refieren sus pequeños hijos. Recién entonces la mujer se dio cuenta, con infinito dolor, que aquel hombre que iba bailando y guapeando era su marido, que se iba al infierno, condenado. 1 de febrero de 1946, Jauja, capital de la provincia del mismo nombre, departamento de Junín, referido por Humberto Cairapoma Torres, alumno del quinto año del Colegio San José. Y como sabemos, historias recopiladas por Monje Córdoba. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido, amigos y amigas, esta última historia de gatos, no? Los seres, uno de los seres más misteriosos, más enigmáticos, ¿no? Y más poderosos de estos cuentos, de estas historias, ¿no? Un personaje bastante interesante, con historias de este tipo, en este y otros cuentos los vamos a encontrar. Bien, espero que te hayan gustado las historias. Ya saben, amigos, amigas, por favor, si les gustan estas historias, les pediría apoyen el proyecto, pues, ¿no? Con su me gusta y compartiendo el contenido que estamos aquí produciendo. Muchas gracias.